a hablar de los estatutos, bases de actuación y entorno legal de las juntas de compensación, porque no solo basta con hacer una junta y que funcione, sino que tiene que adaptarse a la legalidad y prever los posibles puntos de discrepancia que pueda haber durante los muchos años en los que va a estar funcionando. La Junta de Compensación se rige, por un lado, por la legislación nacional y más concretamente por la legislación autonómica correspondiente que define más su manera de proceder, y por los estatutos y bases de actuación que se hayan aprobado, que han sido aprobados por el ayuntamiento. Una junta de compensación no deja de ser una sociedad mercantil o una sociedad. Es decir, se reúnen una serie de personas interesadas en llevar a cabo una labor y van a estar realizando diversas actuaciones para llevar a cabo esa labor durante muchos años. Es posible que una junta de compensación dure más que la media de muchas empresas. Entonces, es evidente que van a surgir conflictos, sobre todo en un tema tan complejo y con tanta incertidumbre como un desarrollo urbanístico. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es nuestro marco de actuación, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué está previsto, qué es lo que no está previsto, cómo solucionamos las discusiones. Y por lo tanto, ese es el objetivo de los estatutos, como los de cualquier otra empresa. Hay que tener en cuenta una cosa, hay un punto diferencial con las juntas de compensación que no siempre se tiene en cuenta. Cuando uno hace una sociedad limitada, pues generalmente los socios participantes tienen algún tipo de relación, en fin, no se odian a muerte, se han conocido previamente, por alguna razón están de acuerdo en hacer lo que quieren hacer. Pero una junta de compensación actúa sobre los propietarios de un terreno, de una serie de terrenos que están en un ámbito de actuación que ha sido definido por requerimientos urbanísticos de crecimiento del ayuntamiento y pueden amarse o no. Dos vecinos colindantes, pues sus familias pueden estar enfrentadas desde hace 150 años, o sea, no tienen por qué caerse bien. Sí que pueden estar interesados en llevar a cabo estos desarrollos porque se benefician, lógicamente, pero eso no quiere decir que sean amigos, ni que estén en todo de acuerdo. Sobre todo los que sean más minoritarios, los propietarios, digamos, que han propulsado la Junta de Compensación porque tengan el 60% o más, o porque se hayan puesto de acuerdo para tener dos, tres, para tener más del 60%, bueno, pues pueden tener una idea, pero los propietarios minoritarios no tienen por qué tenerla y hay muchas decisiones que tomar, de usos, intensidades, repartos, etc. Entonces, tenemos que partir de la base de que va a haber conflictos. Y entonces, tenemos que prevenirnos. Por eso están los estatutos, por eso están las bases de actuación, por eso en las bases de actuación hay que determinar cuál va a ser la forma de reparto, etcétera, etcétera. En un proceso en el que nos estamos metiendo de años y años y años, dedicarle un ratito a revisar unos estatutos tipo y pensar si habría que matizar alguna cosa u otra, pues no es precisamente perder el tiempo, sino al revés. Media hora que le dediquemos hoy puede que nos evite años de pleitos. Entonces, no está de más analizar unos estatutos con calma. Bueno, además de eso, tenemos nuestra legislación autonómica y como norma supletoria la ley de suelo, la Ley Nacional de Suelo. Pero en general ya casi todas las comunidades autónomas tienen su propia legislación. Esa legislación fija un mínimo para poder promover la Junta, el 60%, aunque hay alguna comunidad autónoma que lo rebaja. Fija la manera en cómo se pueden incorporar los propietarios y hay un par de plazos para ello
y los que no se incorporen, cómo se pueden expropiar. Recalca que la Junta de Compensación tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. O sea que una vez que está constituida, puede llevar a cabo todas las labores necesarias para hacer el desarrollo urbanístico, incluidas las obras de urbanización, incluido el que se tengan que meter las máquinas en el terreno de ese señor que no quiere saber nada, pero que ha sido expropiado previamente. Y si hay que llevar a la Guardia Civil, se lleva. Y la Junta de Compensación va a actuar como fiduciaria, es decir, va a actuar en nombre de otros. Esos otros son los propietarios. Pero tienen que tener pleno poder dispositivo sobre las fincas para poder no quedarse paralizado porque haya uno que diga, no, yo no quiero saber nada de este tema y usted no entra en mi finca. Pero eso tiene que figurar en los estatutos. O es conveniente. Están las leyes autonómicas, pero no está de más que figure. Cuando constituimos la Junta, se aportan una serie de terrenos, que son los que van a ser transformados urbanísticamente, y esos terrenos se les va a incluir una carga en el registro de la propiedad, que es el cumplimiento de las obligaciones de la Junta de Compensación, porque también puede ocurrir, y posiblemente va a ocurrir, que en el largo proceso de desarrollo urbanístico se pueda vender una finca. Bueno, pues el que compre la finca nueva, que sepa que está dentro de una Junta de Compensación y que tiene unas obligaciones. Los propietarios tienen que pagar la parte que les corresponde de todos los costes, siendo el más importante las obras de urbanización. ¿Qué pasa si no pagan? Pues se les podrá exigir por vía de apremio, con el ayuntamiento detrás. Y eso tiene que estar también en los estatutos. Y si no cumplen, pues entonces se habilita a la administración actuante para expropiar, al ayuntamiento, para que expropie esos terrenos y los incorpore a la Junta de Compensación. Ya digo, una vez que nos hemos puesto en marcha, una vez que se ha aprobado la Junta de Compensación y que se están aprobando los instrumentos de planeamiento, sobre todo una vez que está aprobado la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, no es posible que un propietario individualmente paralice el desarrollo, o no debería serlo. Bueno, cada comunidad autónoma tiene sus leyes y si no la legislación autonómica. Como pasa siempre, cada comunidad autónoma hace su propia ley, que se parece muchísimo a todas las demás, pero es ligeramente diferente para que, en fin, se note que somos distintos. Suelen variar algún matiz, suelen variar porcentajes. La proporción mínima de titularidad del suelo, que siempre es superior al 50% menos en Navarra. A nosotros como propietarios, como promotores, participantes de esa Junta de Compensación, incluso promovientes, no nos interesa ir con el 60% porque hay un amplio porcentaje de propietarios que pueden dar mucho la lata. O sea, yo no me metería en una Junta de Compensación si no tuviera el acuerdo del 80% del suelo. Porque, bueno, me voy a quitar de problemas, ¿no? También esa legislación indica que hay que avalar las obras de urbanización, porque claro, yo me gasto el dinero en unos proyectos que no es demasiado, en fin, y cuando llega el momento de decir, ahora tiene usted que poner 25 millones de euros encima de la mesa, pues empezamos a remolonear. Bueno, el caso es que yo no tenía. Entonces, la legislación autonómica, casi toda, nos exige que avalemos un porcentaje de las obras de urbanización, entre el 6 y el 10%, como muestra, digamos, de nuestra, no solo buena voluntad, sino nuestro compromiso para llevar a cabo la urbanización, y que si no se lleva a cabo, pues el ayuntamiento tenga un colchón para poder continuar a través de otros mecanismos de compensación, expropiación, etc. Una cosa importante dentro de la legislación autonómica son los plazos para hacer cosas, porque hay mucha tramitación, mucha aprobación de instrumentos
que requieren de plazos y todos esos plazos además conllevan información pública, alegaciones, etc. Entonces hay plazos importantes, hay muchos, pero los importantes son los plazos para iniciar el procedimiento desde la aprobación definitiva. A mí ya me han aprobado definitivamente la Junta de Compensación, pues ponte a trabajar, empieza a presentarme el proyecto de compensación, empieza a moverte, ¿no? Entonces nos dan dependiendo de la comunidad autónoma, entre 3 meses y 4 años, normalmente dan un año para arrancar. Cada uno de esos pasos que conllevan aprobaciones provisionales, definitivas, hay un periodo de información pública que conlleva posibles alegaciones y plazo para contestar esas alegaciones. Bueno, pues esos plazos oscilan, según comunidades, entre 1 y 3 meses. Y también hay plazos en determinados momentos del desarrollo para incorporar a nuevos propietarios que no se hubieran incorporado. Pero no son plazos eternos, más bien son cortos. O sea, una vez que ha ocurrido cierta cosa, pues se insta a los propietarios que no se hayan incorporado a que se incorporen y se les da un plazo de 15, 20 días, etc. Los estatutos tienen que tener muchas cosas, pero básicamente, bueno, lo que tienen los estatutos de constitución de cualquier sociedad, datos generales de identificación, quiénes forman parte, en función de qué, la titularidad, etc. Las condiciones de incorporación a la Junta de Compensación, quiénes son los que se incorporan, por qué, porque son propietarios de tantos metros cuadrados de no sé qué, o porque es una empresa urbanizadora que ha llegado al acuerdo de asumir los costes de urbanización de determinado propietario a cambio de un porcentaje, etcétera, etcétera. También hay que fijar los órganos de gobierno de esa Junta de Compensación, que va a estar muchos años. Presidente, secretario, vocales. Normalmente hay un vocal nombrado por el ayuntamiento, porque el ayuntamiento quiere estar al tanto o debería querer estar al tanto de cómo se está desarrollando este plan parcial, porque al fin y al cabo hay un plan general del término municipal que ha decidido que conviene al término que haya un desarrollo urbanístico de determinadas zonas y de determinadas condiciones. Si hay unos propietarios que quieren ponerse a ello, pues el ayuntamiento quiere saber si lo están haciendo o si están dejándolo correr. Entonces, para eso hay un vocal que está ahí en la Junta de Gobierno. Hay que definir, como en toda sociedad, pues la forma en que se van a designar esos órganos de gobierno, cómo van a ser las convocatorias, los acuerdos que se adopten en junta, cómo se pueden impugnar, etcétera, etcétera. Normalmente, bueno, lo que contiene cualquier constitución de sociedad. Aquí especialmente hay unas reglas sobre cómo se aportan los terrenos y hay otras reglas que cómo disolvemos la Junta de Compensación. La Junta de Compensación no tiene una vocación eterna. Una vez que haya terminado las obras de urbanización, haya adjudicado los solares y haya entregado las cesiones y los viales al ayuntamiento, debe disolverse. Bueno, el Consejo Rector pues tiene un presidente, un vicepresidente y una serie de vocales. También se fijan en las leyes autonómicas unos mínimos y unos máximos. Suele ser uno por cada cierto porcentaje o por cada ciertos metros cuadrados de suelo. Tampoco es necesario que haya un consejo rector con 35 vocales, pero no está mal tener uno por cada porcentaje de suelo de una cierta importancia, uno que represente a los minoritarios pues que tengan menos del 5, también se fija que es un minoritario, menos del 5% del suelo, uno del ayuntamiento, y si hay empresas urbanizadoras, uno de la empresa urbanizadora. Digamos que estén involucrados todas las partes. Y por supuesto, contra los acuerdos de la asamblea, pues se pueden hacer los recursos de alzada correspondientes, en fin, el mecanismo normal de cualquier sociedad. Una parte importante, adicional, además de los estatutos, están las bases de actuación. Es otro documento. Las bases de actuación básicamente lo que tiene son los criterios para valorar y adjudicar. ¿Qué es lo que se aporta y cómo se valora?
Pues aportan fincas. No, se pueden aportar más cosas, se pueden aportar derechos reales, se pueden aportar en ese sector en el que se va a hacer una urbanización, un plan parcial, vamos, pues no solamente habrá fincas rústicas, a lo mejor hay un edificio preexistente, a lo mejor alguien tiene una concesión administrativa, en fin, no solo son fincas lo que se aporta. Y sobre todo si aparecen empresas urbanizadoras, cuál es su obligación y cuál es su compensación, vamos, qué reciben acá, qué ponen y qué reciben. También muy importante determinar las reglas para hacer la equidistribución de beneficios y cargas. Si son solo fincas, pues es muy fácil, en proporción a la superficie aportada, pero si aparecen empresas urbanizadoras, pues hay que determinar muy claramente qué es lo que pone cada uno y qué es lo que va a recibir. Porque lo que pongamos en las bases, luego no hay que discutirlo. Y lo que hay que procurar, nuestro objetivo como Junta de Compensación es obtener solares, no pasarnos la vida en tribunales contenciosos administrativos. Así que cuanto más clara queden las cosas en la base de actuación, pues más fácil va a ser nuestra vida como Junta. Los criterios para adjudicar las parcelas resultantes, que básicamente es pues en función de la proporción y en proporción al uso y tipología, en fin, ya lo hemos visto, pero se determinan las uvas correspondientes, las que le corresponde a cada uno, y eso se convierte en el proyecto de parcelación en zonas más o menos enteras. Hay gente que lo que quiere es tener sus solares cerca de donde tenían sus fincas anteriores. Esto, bueno, es un criterio romántico, pero ¿por qué no? Si se puede, realmente cuando se crea una junta de compensación y se aportan los terrenos, eso entra en una especie de máquina trituradora que entra por un lado terrenos y al cabo de los años salen por otro lado solares. ¿Qué más da si tu solar o tus solares unifamiliares están en el mismo terreno físico donde estaba tu finca? Si lo que importa es que aquello se ha transformado en derechos urbanizatorios. Pero bueno, hay gente que dice, no, yo lo quiero cerca de donde lo tenía. Bueno, pues si se puede, eso también hay que incluirlo en la base de actuación. Un criterio preferente de proximidad. No puede ser justo, porque, quiero decir, si yo tengo 20.000 metros en una zona, no me puede caer todo en esa zona, porque habrá parcelas de cesión, habrá viales, habrá retranqueos, entonces, pues lo más cerca que se pueda. Pues muy bien. También vamos a tener propietarios que no van a alcanzar el mínimo, los minoritarios, o que no se les pueda dar una unidad entera. Algunos habrá que compensar en metálico y habrá que fijar los criterios, y otros tendrán que entrar en proindiviso en un solar porque compartido con otro también habrá que fijar los criterios. Dentro de la actividad de la Junta, si hay propietarios que no se han adherido y que se les ha expropiado los terrenos, esos terrenos pueden servir, o sea, los derechos urbanizatorios derivados de esos terrenos, si se venden durante el desarrollo de la urbanización, pues pueden servir para financiar. Bueno, pues ¿cómo se van a vender esos derechos a terceros? O sea, esos derechos urbanizatorios a terceros interesados en la compra. También hay que fijarlo, porque esto puede dar lugar a convolutos diversos que hay que evitar. Y cómo hay que hacer las aportaciones y las cuotas, las aportaciones para hacer las obras de urbanización y las cuotas de conservación que se van a llevar a lo largo de mucho tiempo hasta que el ayuntamiento decida recibir las obras. Bueno, pues todo esto tiene que estar dentro del documento de las bases de actuación. Otra parte importante también es qué pasa cuando no cumplo, porque no cumpliré. Alguno no cumplirá. Entonces, puede no cumplir la Junta. La Junta puede no ser capaz de llevar a cabo la labor que le ha sido encomendada. Si eso ocurre e incumple plazos, es el ayuntamiento el que puede pasar a otro sistema. Pasar del sistema de cooperación al sistema de gestión indirecta con un urbanizador privado, al sistema de cooperación o al sistema de expropiación. Y eso sería de toda la Junta, porque no ha habido manera de que aquello saliera bien.
Pero si la Junta está funcionando, la Junta de Compensación, y algún propietario no paga, la Junta puede pedir al ayuntamiento que se expropie o el cobro por vía de apremio. Esto es más difícil, pero bueno. Y el procedimiento de expropiación pues es el ordinario de las administraciones públicas. Hay un jurado de expropiaciones, en fin, y se fijan en las legislaciones autonómicas, se fijan criterios para la compensación, los criterios de expropiación, vaya, usted le quito estos terrenos para poder desarrollar la Junta de Compensación, pero le abono la cantidad de tal manera que normalmente pues está en función de, de los de la valoración de las fincas resultantes. Por eso hay que establecer criterios de valoración, descontarse una serie de gastos y penalizaciones, etcétera, para que no sea cómodo que, bueno, yo, a mí que me lo hagan todo y ya me darán luego las UAS correspondientes. No, ahí vas a perder. Entonces, bueno, pues establece todos esos criterios.